Hola a todos, muy buenas tardes, noches para mí. Bienvenidos al webinar, a este ya segundo webinar acerca de temas coyunturales de interés para muchos de nuestros inversionistas o potenciales inversionistas aquí en Finsmart. En esta ocasión, el tema que vamos a conversar es el escenario de inversión en el Perú el año 2021 y el año 2022. Para los que no saben, mi nombre es Alexander Chivo, soy el CEO de Finsmart. Y el día de hoy, de la misma manera que en la exposición pasada, hemos traído a un especialista que nos pudiera dar un punto de vista bastante más macro, objetivo y bastante más específico sobre las temáticas que nos interesa compartir en Finsmart. En este caso nos encontramos, y además de ser un gran profesional, es amigo muy cercano, David Reyes, que es director de Semana Económica. Hola David. Hola Alexander, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Igual, el gusto es bastante nuestro también. Un poco más de contexto, les mencionaba que dentro de Finsmart y la idea de estos webinars es brindar información que les permita tomar mejores decisiones, tanto a nivel personal como a nivel profesional, en cualquiera sea la lógica de inversión. Más aún en esta coyuntura que ha sido bastante complicada, que sigue siendo compleja, que también nos sigue generando preguntas, consultas. Y creo que David Reyes nos puede dar una perspectiva bastante interesante. Él ha estado en todo este proceso electoral, preelectoral, electoral y postelectoral, muy metido en cómo se iban dando las decisiones políticas y sobre todo las decisiones políticas con impacto en la economía del país. Entonces creo que vamos a valorar mucho la opinión que él tenga y el conocimiento y punto de vista que nos pueda compartir sobre esto. David, adelante. Bueno, gracias a todos los conectados. Veo un número alto de conectados para un webinar a esta hora de miércoles, así que les agradezco la compañía y la deferencia. Voy a tratar de resumir lo que ha pasado un poco en estas últimas 2 semanas y que ha tenido incidencias económicas particulares para el inicio de un gobierno, ¿no? Es una época en la que recurrentemente debería ser más tranquila, más sosegada de instalación y de inicio de gestión, con un espacio incluso en algunos periodos anteriores de bonanza en popularidad para el presidente. Todavía no tenemos una encuesta sobre la popularidad del presidente, pero seguramente ya va a venir mellada. Eh, Voy a utilizar algunas imágenes para poder refrescar algunos momentos y tratar de establecer el nexo entre estos hechos políticos y los hechos económicos. Además, espero tener algunas preguntas del público que podamos absolver. Lo primero es el 28. 28, hace 2 semanas exactamente, había expectativa, por supuesto, del empresariado sobre el discurso de Pedro Castillo y sobre la definición que iba a tener frente a las posibilidades de un Castillo moderado o un Castillo llamado radical. Y las expectativas económicas ya estaban alineadas, marcadas para esos 2 escenarios. Y de hecho, los agentes económicos que lanzan estas proyecciones tenían proyecciones para cada uno de esos espacios. Y sin duda, podemos destacar algunas frases que parecen favorecer a los mercados y dar cierta tranquilidad. Es decir, dice, queremos que la economía mantenga orden y credibilidad, que es la base de la inversión. Queremos cambios con responsabilidad, dice, respetando la propiedad privada, lo estoy citando textualmente, pero poniendo por delante los intereses de la nación. Ahora, sin embargo, en paralelo a esas líneas que situadas de manera independiente, a manera de quotes, podrían perfectamente ser las líneas de inicio de un gobierno que facilite la inversión privada y sea promercado, como hemos tenido en las últimas 3 décadas. Había una insistencia de un discurso hostil hacia la inversión privada
que empieza por existen agentes monopólicos que abusan con los precios y aunque aclara, no va a haber control si plantea la posibilidad de algún tipo de intervención sobre la cual no es explícito. Además, habla de un banco de la nación que pueda hacer competencia a nivel comercial con los bancos, con la gran banca. Habla de la posibilidad de un estado de empresa que incluso tome mayoría, control sobre proyectos de inversión en sectores, digamos, claves para la economía, como minería, hidrocarburos, energía, y digamos que sobre los cuales la izquierda siempre pone particular interés. Y por supuesto mantiene la bandera de una asamblea constituyente y la posibilidad de ahí de cambiar, digamos, la línea base de nuestra economía, que es el rol subsidiario del Estado, que finalmente significa que el Estado actúa como empresa, digamos, donde la actividad privada no puede, no llega, no alcanza y que es como se ha mantenido en las últimas 3 décadas desde estas bases que son macroeconómicas, fiscales, monetarias, que se instalaron a inicios de los 90, ¿no? Y que hoy de alguna manera nos toca, si quieren, defender. David, ¿y cuál fue la primera percepción acerca del mensaje presidencial? Porque como tú bien decías, había una expectativa muy alta en general de cuál iba a ser la primera postura oficial que iba a tomar Castillo, que de hecho fue muy poco público durante muchos días la posición que él finalmente iba a dar. ¿Lo tomaste de un aspecto, digamos, sorpresivo hacia lo positivo, hacia lo neutral? ¿Cuál fue esa primera lectura que te dio el mensaje? Mira, por supuesto, me alertaron estas frases que mantenían este discurso, lo que yo llamo un discurso hostil con la inversión privada, que se había moderado, pero que finalmente salpican a lo largo del discurso. Sin embargo, en ese momento, lo que esperaba es quiénes van a tomar las autoridades, porque finalmente tú puedes mantener un discurso todavía de izquierda, popular, si se quiere, y con estas líneas que hacen, digamos, le van bien a una, digamos, a una masa popular, ¿no? Son fácilmente aplaudibles, tienen un tinte populista, pero a la vez respetar un orden macroeconómico y mantener, digamos, un BCR alineado, un MEF de la misma manera con el mercado. Entonces, la figura de la tarde, lo que iba a hacer esa tarde, que era el nombramiento de ministros, era determinante para finalmente sopesar, oye, ¿se trata solo de un discurso o es un discurso llevado a la acción y que va a interrumpir las bases que no hemos interrumpido ni siquiera en un anterior gobierno de izquierda como fue de Humala? Humala, frente a un Castillo, es alguien que, si bien mantuvo un discurso de izquierda, si bien creó el MIDIS y planteó una serie de iniciativas sociales que de ayuda directa, tenía en el MEF a un Castilla, supo librar sus batallas, es decir, escoger cuáles eran sus batallas, mantuvo a Julio Velarde al frente del BCR y respetó la institucionalidad, valga la redundancia, de esas instituciones que han sido claves, fundamentales para el crecimiento económico del país. Entonces, las autoridades iban a determinar en este caso si un Castillo era más un Humala o finalmente era un Castillo más radical. Quizá ahí vamos con el segundo tema que querías comentar, ¿no? Ya el caso donde Pedro Franque se convierte en el ministro de Economía. Sí, de hecho, a ver, esa tarde finalmente no se determina y se crea, ahí empieza la incertidumbre. Creo que en el momento en el que se nombra un gabinete con Pedro Castilla, perdón, con Pedro Franque saliendo
del centro de convenciones de San Borja, solo hay una imagen casi de claroscuro de Pedro Franque caminando solo, saliendo antes de la juramentación de los ministros, y que por supuesto ya alertaba sobre que finalmente no iba a tomar la posición. Y creo que ese mensaje termina siendo el inicio de la incertidumbre que hoy mantenemos, porque Franque finalmente al día siguiente accede al puesto. Franque no era un Segura, que también era otra posibilidad en ese momento, un Alonso Segura, que fue el segundo MEF de Ollanta y que había conversado con Pedro Castillo una semana antes. Pedro Franque no era un Alonso Segura para los mercados. Alonso es una figura que hubiese dado perfectamente las garantías como un Castilla al inicio del gobierno de Humala, pero Franque había hecho bien, había hecho un trabajo propio, una ronda de conversación con inversionistas en la cual había, digamos, mostrado o dado a conocer la posibilidad de tener a un Castillo moderado y con un respeto de estas instituciones fundamentales. Entonces, Pedro Franque, en una carrera que llamaría Express, había logrado ganar una confianza que de ningún otro modo tendría. De hecho, Pedro Franque era impensable en el MEF apenas unos meses antes. Si uno empieza a escarbar en el discurso de Franque, era imposible ponerlo en un MEF que dé garantías al mercado. Pero sin embargo, hoy, en ese momento, las daba. Sin duda una suerte de mal menor, pero un mal menor que se había ganado un lugar. Y hasta hoy mantiene un discurso que es bastante ortodoxo. Mira, bromeo con el asunto a la interna, con amigos, amigas que me preguntan del entorno empresarial, también muchos y muchas de ellas, pero que un Pedro Franque, el discurso de un Pedro Franque la semana pasada en la conferencia de prensa que tuvo al lado de Bellido, si tú lo calcas, cortas y pegas en la boca de Castilla en un eventual gobierno de Keiko, podía ser perfectamente el discurso de Carranza, perdón, podría ser perfectamente el discurso de Lucho Carranza, ex-MEF también, en un potencial gobierno de Keiko. La figura es así de particular con un Pedro Franque. Y era impensable también un Pedro Franque con ese discurso hace muy, muy pocos meses. Entonces, bueno, ahí está Franque, el impensado, pero que finalmente en un espacio maratónico gana cierta confianza y al menos llama un poco a la calma. El problema es que el efecto que puede generar un Franque tranquilizador, si se quiere, sobre el mercado, se ve completamente neutralizado por un Consejo de Ministros plagado de incapaces y plagado también de acusados de distinta categoría de delito o crimen. Entonces, la verdad es que los esfuerzos de tener a un Franque o a un Aníbal que finalmente asume justicia, se ven completamente opacados, ¿no? Y eso yo creo que es una figura que continúa hasta hoy, ¿no? Hay en esa línea, y creo que acá es importante tener claro de que si alguna vez hablábamos en el Perú de cuerdas separadas, de la política y la economía yendo en paralelo, hoy definitivamente no es así. Las expectativas económicas, las expectativas de inversión, la confianza empresarial se va a ver marcada de manera permanente por los hechos políticos. La crisis de la pandemia ha terminado de alinear estos índices, si se quiere, ¿no? La economía va a marchar mucho más de la mano en un escenario de incertidumbre como este de los asuntos políticos, ¿no? Se mantiene todavía en un terreno pesimista las expectativas de la economía a 3 meses, a 12 meses, menos de 50 puntos, medidas por el BCR. Y si uno ve en el tiempo, en los últimos 2 años, que es lo que muestra la gráfica, están digamos, los hechos, los que marcan, los hechos políticos y hoy sanitarios, los que van marcando esos niveles de expectativas económicas, ¿no?
Ahora, David, quizá sea una pregunta un poco más compleja, pero desde la perspectiva que tú ahora compartes, ¿no? Las expectativas empresariales. Se denota que si bien hay una disminución de esta confianza empresarial, digámoslo así, es bastante mayor a la que se dio al inicio de la pandemia. Sin embargo, por ejemplo, el impacto en el tipo de cambio y el impacto en muchos movimientos tangibles de inversionistas, de inversores, empresas, etcétera, ha sido bastante más drástico en estas últimas semanas de lo que pudo haber pasado en pandemia, entendiendo que la expectativa empresarial en pandemia ha sido una de las caídas más drásticas del índice. Sí, se están conjugando una serie de factores. eh, y paso a la siguiente diapositiva como el escenario macro. Digamos, a una inflación global, que es un fenómeno que escapa del control de, del Perú, digamos, ¿no? Es un fenómeno global porque las economías van vacunadas, empiezan a reabrirse y al recuperarse naturalmente demandan más productos y servicios y por un efecto natural de ley de oferta y demanda, es lógico que los precios se eleven y además hay problemas logísticos a nivel global. Entonces, la inflación como fenómeno global sobre todo incide en el Perú, por ejemplo, en en los insumos básicos como el maíz, finalmente es alimento para pollos, en la soya, que finalmente recae sobre el aceite, en el trigo, que es materia prima pues desde los panes hasta las pastas. Entonces afecta la canasta básica familiar y produce un efecto sobre los precios. Y las empresas como Alicorp han venido tratando de mantener precios, pero ya en este momento se ven obligados a sincerar, ¿no? Porque vienen, o sea, naturalmente es una empresa, Alicorp, por ejemplo, bien coberturada, con un equipo de coberturas que le permite manejar pricing. Nadie quiere elevar los precios, siempre va a deprimir la demanda. No es que estamos locos, vamos a cobrarles más a la gente, porque no es que cobras más y vendes la misma cantidad de productos, no cobras más y deprimes la demanda. Y probablemente te compren menos y el negocio no te resulte. No se trata de hecho, sus márgenes están golpeados en este momento. Todos sus márgenes están golpeados. Y, y a ese fenómeno global se suma en el Perú el tipo de cambio, ¿no? Creo que lo que lo podemos ver mejor en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se suma el fenómeno del tipo de cambio? Porque, claro, importas productos que ya tienen un valor, un mayor precio y haces una conversión de dólares a soles y naturalmente va a haber un doble impacto inflacionario. Y eso va a pegar directamente a los bolsillos de la gente y va a empezar a despertar alarmas. De hecho, creo que la falta de control sobre estos temas, que recaen justamente en una tarea del BCR, podría ser determinante para reducir la popularidad. Nosotros somos un país que después de los traumas de los 80 somos muy detallistas como consumidores de la inflación y del tipo de cambio. Nos hemos Ujú. quedado con ese daño y el que menos está al pendiente de estos indicadores. O sea, en casa, madres de familia, padres de familia van a estar pendientes de estos indicadores. Eh, no solo digamos, son de irrelevancia para el mundo empresarial o el mundo de las inversiones. Las personas comunes despiertan alertas sobre los precios y, por supuesto, sobre el precio del dólar en particular. Entonces hay este doble impacto y diría que si el dólar no tuviera esta incertidumbre política, se situaría en un 3.6. Hay una brecha allí entre el 3.6 y el 4 que está muy fuertemente determinada por, eh, por la incertidumbre política. También es cierto, que es algo que dice, que repite Franke en su defensa, que el alza del tipo de cambio no es un fenómeno estrictamente local. No miente Ujú. Franke cuando habla de una inflación global, que yo le diría, oye, es una inflación global que existe, pero que se ve
incrementada por la incertidumbre que eleva el tipo de cambio, y no miente tampoco cuando dice que el tipo de cambio no solo está alto por la incertidumbre, en realidad él no menciona ni siquiera ese factor, sino habla de factores externos. Curioso porque si tú ves desde el inicio de la pandemia, lo que tuvimos es un fenómeno particular con el dólar, que es que ante las crisis los bancos centrales suelen bajar la tasa de interés de referencia para empujar sus propias economías, ¿no? Baja la tasa de Ujú. interés de referencia que sirve como dice su propio nombre, de referencia para los créditos de consumo y créditos empresariales, y al hacerlo, lo que llevas es que tu moneda, haya más de tu moneda en el mercado, porque puedes brindar, facilitar el crédito a las personas y a las empresas. La gente toma más crédito, las empresas toman más créditos, hay más proyectos de inversión, hay más demanda, hay más consumo, se reactiva la economía y digamos, un trabajo, un juego que, digamos, que hacen los bancos centrales. Estados Unidos tira su tasa casi a cero. Nosotros tenemos una tasa de interés de referencia hoy día de 0,25, si no me equivoco, en el Perú. Y sin embargo, el dólar, en lugar de abaratarse, que es lo que tendría sentido como regla económica, bajas la tasa de interés de referencia, pones más dólares en el mercado. Lo lógico es que el dólar se abarate, porque hay más dólares en el mercado. Entonces, también Ujú. nuevamente oferta y demanda. Pero en una crisis el mundo demanda dólares, y el mundo demanda dólares porque hay una incertidumbre mayor. Entonces, se sopesa lo que vendría a ser una baja, una desvalorización del dólar, con una valorización por una demanda que está explicada por los nervios del mercado y porque el dólar empieza a actuar como un refugio natural para los inversionistas del mundo entero. Entonces, efectivamente, el tipo de cambio en el Perú tiende a subir. Pero a eso hay, diría, una brecha que es notable, imposible de determinar cuánto, pero que uno puede calcular tranquilamente si ha tenido a bien mirar en detalle cómo ha ido evolucionando el dólar en esta etapa de incertidumbre desde la campaña, que desde los 3,6 hasta los 4 están bastante más explicados por razones locales que globales, ¿no? Algo imposible de admitir para Franco, por supuesto. No, claro, y además especular en el tipo de cambio es precisamente eso, es especular, es muy difícil también prever cómo se vaya dando, como bien dices, no solamente la situación local, sino también la situación global. Eh, y solo una pregunta específica para cerrar el tema del tipo de cambio. ¿Cuánta especulación le ves a que exista un tipo de cambio que esté bordeando en algunos casos el 4,1, 4,08? ¿Lo ves realista? ¿Lo ves que esté sustentado en algo? O como suele pasar, son típicos movimientos especuladores donde algunos ganan y pierden en este sistema, ¿no? Sí, sí, o sea, es imposible negar que hay una especulación, es decir, los economistas de izquierda creen que hay una maquinaria empresarial que quiere despertar pánico y que por eso están especulando con el dólar, pero la verdad es que son millones de personas las que en todo caso están especulando. Pero esa especulación es una respuesta a la incertidumbre y más allá termina siendo una especulación porque tú estás suponiendo y te vas a dólares suponiendo de que el dólar va a encarecerse. Y además Ujú. porque quieres seguridad para tus inversiones, entonces de pronto en esos miedos, tus miedos los reparas yéndote a dólares y de pronto diversificando tus inversiones hacia esa moneda y hacia las posibilidades que te da como activos esa moneda. Entonces, ¿es un acto de especulación? Sí, si lo quieres ver así, sí. Y digamos que ese acto de especulación, producto de la incertidumbre, no hay especulación, sino hay incertidumbre, está en esa brecha. Yo diría que entre los 3,6 y los 4, que está más sostenido que en asuntos, digamos, en razones reales. Ahora, mientras más incremente la incertidumbre, por supuesto, la posibilidad de que el dólar aumente va a suceder, se va a materializar y podríamos pensar que a este ritmo terminar el año en un 4,5 no es
bola de cristal siempre, porque nadie puede plantearte el precio del dólar a futuro, pero bola de cristal siempre, si alguien la tiene y me dice, lo que veo aquí es un dólar en 4.5, bueno, sí es posible. Lo que veo aquí es un dólar en 5 a mediados del próximo año, sí. Eh, pero vamos, yo no me animaría a jugar a esas especulaciones, porque hoy lo que tenemos es fuera de la incertidumbre, lo que no tenemos es la seguridad de que este gobierno esté aquí dentro de un año. O sea, ya estamos a 10 días o 14 días del inicio del gobierno, hablamos de vacancia. Ya se habla de la posibilidad de un cierre del Congreso, ya se habla de la posibilidad de vacar a Castillo y a su vicepresidenta, y de que tome el poder una Alba, que es derecha. ¿Pueden suceder esos escenarios? Potencialmente casi todo es posible en este país. Entonces, especular con el dólar tiene también el riesgo de que el riesgo político es tan grande que no podemos predecir ni siquiera que este gobierno se vaya a quedar, ¿no? Entonces, cuidado con esas especulaciones, ¿no? Creo que es un buen punto de vista que el tema de la especulación, finalmente toda especulación termina no teniendo un sustento y al final es un riesgo que uno toma en función a la previsión que uno cree que vaya a subir o bajar cierta moneda. Y Y precisamente hay mucha gente en general que puede asumir que es más conservador el tener sus ahorros, sus inversiones en el dólar versus el sol, pero creo que también tendría mucho que ver con varios factores, ¿no? ¿Cuál es tu proyección en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? ¿Cuáles son la categoría principal de los gastos? ¿Lo es en soles, lo es en dólares? ¿Cómo recomendarías tú el manejo de la fluctuación o la distribución de tu dinero, del portafolio de un inversor o en general del dinero de un inversionista en función al perfil que tenga tanto de ingresos como de gastos? sí, mira, y un poco te puedo decir a título personal, ¿no? Un poco cómo manejo también mis pequeñas inversiones. En el largo plazo, sí, puedo pensar perfectamente dólares, una tajada importante de mis excedentes, los he pasado a dólares, pero es porque también, más que un ejercicio de especulación, lo que estoy pensando es que esa tajada no es una tajada que yo quiera utilizar en los siguientes años. Yo, honestamente, esa tajada es la tajada que estoy viendo en un horizonte de 10. Y que efectivamente, bueno, diversifico con opciones a nivel global porque, porque tengo la posibilidad de dejar allí sentado, salvo que o cambie, se transforme pues el país y realmente me vea urgido de volver a traer, desinvertir y pasar a soles, ¿no? Pero no se trata de un juego de especulación de lo que va a ocurrir en 3 o 4 o 5 meses, sino más bien es ese horizonte de 10 años donde si uno no puede predecir lo que pasa en 3 meses, menos lo que pasa en 10 años. Entonces hay como una suerte de seguridad que te da una moneda fuerte, ¿no? Una moneda fuerte que finalmente la reconocerás la pérdida o la ganancia, si lo que quieres es ver tipo de cambio, en el periodo de tiempo en el que mantengas esa inversión. Entonces, no es algo que de ningún modo puedas predecir. Sin embargo, inversión, si la liquidez la voy a necesitar pronto y mis gastos son en soles, no necesariamente veo un escenario de pánico para salir corriendo, pues, o sea, más cuando hay una fortaleza allí que hay que reconocer en, en las instituciones y que todavía tenemos que terminar de definir, ¿no? Ahí está, terminábamos esta exposición con una foto de Julio Velarde, porque seguimos debatiéndonos si va a estar allí, ¿no? Y claro, en una figura mixta entre un Franque, que, a ver, es un gobierno de izquierda, tiene que haber un ministro de Economía de izquierda, o sea, no estamos esperando que necesariamente ocurra lo contrario, Ujú. pero que se mantenga dentro de un esquema ortodoxo y un PCR confiable con un Julio Velarde y con los técnicos que lo acompañen, que ese sería el debate que hay a la interna y la razón por la cual todavía estamos viendo si es Velarde o no. Podríamos pensar que en ese escenario
alguna estabilidad del tipo de cambio podríamos empezar a tener, ¿no? No digo que se corra en paralelo, porque la política y la economía, les decía al inicio, va a seguir marcando líneas que cada vez son más complementarias, ¿no? Ocurre efecto espejo muy rápidamente y el tipo de cambio en este momento lo está reflejando muchísimo. Pero no me la jugaría a estar especulando con el tipo de cambio en el corto plazo, menos cuando no hay ninguna certidumbre real eh, de, que, de que ni siquiera de que este gobierno vaya a llegar a los 5 años o que se perennice los 15, no lo sé. O Ujú. sea, de verdad el clima es absurdamente incierto y la especulación siempre es un riesgo alto. Eh, Decirte compra dólares o vente, no me Pero atrevo. quizás es un gran punto esto de que termina siendo un riesgo alto, pero muchas personas piensan que no es un riesgo alto precisamente el cambiar de moneda los ahorros que tengan. Creo que hay cierta percepción de un nivel de seguridad, de decir, mira, en esta incertidumbre política el sol se va a disparar, me refugio en el dólar y voy a terminar ganando o voy a Bueno, terminar no perdiendo. Entonces, que es un poco interesante el ver de que puede ser un ejercicio que en la práctica es claramente riesgoso, pero mucha gente no lo considera como tal, lo considera más bien bastante conservador. sí, mira, es curioso que a la vez que hemos tenido, y creo que también es una herencia de los 80, ¿no? Un tipo de cambio casi predecible, una devaluación del sol absurda, nos enseñaron a timbear. Hemos crecido timbeando porque no es otra cosa, ¿no? O sea, jugar con el dólar, estar pensando, sube mañana, sube pasado mañana, en una semana va a estar más alto es como te tragamonedas, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Yo la verdad es que soy más sensato, soy más conservador, si se quiere, con mis inversiones, y pensaría que hay oportunidad, y aquí, o sea, te lo digo más allá de que este sea un webinar de Finsmart, o sea, yo no veo por qué no estar pensando en facturas cuando el efecto Castillo, si se diera, no es inmediato. Entonces, yo no creo, y eso porque no va a ocurrir, de que de un día para otro la economía se deprima de este punto a este punto, ¿no? Hay una gradualidad. Si lo que va a ocurrir es nefasto para la economía, si nos ponemos en el peor escenario, si realmente se logra una asamblea constituyente, si se cierra el Congreso, si se imponen una serie de medidas populistas y también fórmulas que han probado fracaso en el pasado, y realmente se desalienta totalmente la impresión, bueno, ese proceso no es un proceso que va a ocurrir mañana, va a ocurrir en un plazo de tiempo en que vamos a ir viendo cómo eso ocurre. Y pensaría en que si se trata, por ejemplo, de facturas, las empresas mantienen su órbita, se mantienen en órbita eh, y empezarán a ajustarse de distinto modo, pero sin necesidad de perder la posibilidad de honrar sus deudas. Entonces, ajustes podrían haber, pero no necesariamente va a ocurrir de manera inmediata. Lo que sí es que yo, o sea, sería mucho más acucioso en seleccionar, ¿no? Para ver quién es el pagador en este caso, ¿no? Así es. Ya tocando un poco tema bueno, más allá de los soles y dólares, de hecho habían varias preguntas que ahora ya las voy leyendo y voy recordando a los asistentes cualquier duda que tengan o preguntan, pueden irlas poniendo en el chat y vamos a irlas tratando de responder. Pero voy a tratar de hacer un resumen de algunas. Preguntaron acerca del tipo de cambio, si es muy fluctuante y yo tengo gastos en soles, en dólares, es recomendable cambiarlo, que de alguna manera ya lo hemos respondido. Que ante la coyuntura que describe o que las describimos sobre este ruido político, es recomendable escudarnos o por lo menos parcialmente en el dólar
sobre todo que si nos enfocamos en el tema político y el gabinete Bellido es probable que se termine por desbaratar al pedir la confianza en el Congreso. Yo creo que acá podríamos rescatar algo importante. Todo este tema de la fluctuación, que tú también bien dices, puede darse dos situaciones muy críticas. Puede irse a que un castillo esté perenne 15 años o como puede que tome unas semanas el que entre un gobierno de derecha. Pero finalmente creo que esta situación política ha ayudado a tener el mindset de la diversificación. Y creo que muchos han tenido cierto nivel de espera en la lógica de inversión, en poder darse cuenta de que al final, como bien lo dices tú como experiencia personal, es bueno diversificar y creo que es una práctica que comúnmente se recomienda siempre a todos los inversionistas. Sí, no hay una ciencia extraordinaria que vayamos a aplicar a la coyuntura actual, ¿no? Tenemos necesidades de liquidez distinta. La mayor diversificación posible siempre va a ser positiva para tu portafolio. Y por supuesto, yo siempre además recomiendo ir pasito a pasito, ¿no? En cuanto a asumir un riesgo. O sea, si tus excedentes son pocos, digamos, no mi sugerencia, salvo que tu perfil de riesgo sea altísimo y tú realmente te quieras comer la montaña rusa, mi recomendación siempre es ir, oye, piano, piano, ¿no? Vamos con inversiones, instrumentos mucho menos riesgosos, mucho más estables, con menos retorno si se quiere, y mientras vamos ampliando los excedentes, vamos diversificando y de repente asumiendo un poquito más de riesgo, metiéndonos en algunos instrumentos más sofisticados, pensando ya en diversificación de monedas, pensando muchísimo, y eso sí siempre, en las necesidades de liquidez que vamos a tener, si vamos como vamos pronto con la necesidad de ese dinero, no tiene sentido pensar pues en acciones globales, o sea, piensas en acciones globales si es que estás pensando en horizontes de tiempo de más allá de un año, de más allá. De lo contrario, lo que estás haciendo es un poco especular, incluso con Mm. activos que no necesariamente son como entendidos como especulativos. Estás pensando en que en este momento invierto y en 5 meses, porque creo en estas circunstancias, voy a obtener esta alta rentabilidad. Bueno, estás jugando a la especulación y no en la inversión necesariamente, a ver, seria, ¿no? Está igual en tu apetito de riesgo la posibilidad de hacerlo y contra eso no te vamos a juzgar, pero sí, yo creo que el piano es más saludable para cualquiera, ¿no? De hecho, justo hay preguntas muy ligadas a eso, ¿no? A ver, Diana nos consulta, ¿en factoring se puede invertir en qué tiempos de plazos? Bueno, eso lo respondo yo, creo mejor yo, porque soy el que ve el tema día a día. Bajo este contexto de los tiempos de plazos, el factoring es considerado una inversión de corto plazo, porque invertir en facturas suelen tener una política de pago de 30, 60, 90, 120 días, que eso en otras palabras es una inversión considerada de corto plazo. Eh, y Diana también nos preguntaba, nunca he invertido afuera, justo le habían llamado para algunas empresas para abrirle una cuenta de dólares, invertir en criptomonedas o comprar en Tesla. Bueno, yo solo pongo mi opinión bastante rápido. Una cosa es abrir una cuenta en dólares, que puede tener sentido. Otra cosa es usarlo para poder invertir en criptomonedas o comprar acciones de una empresa particular, que ese tiene un nivel de riesgo dramáticamente diferente a tener tu moneda puesta en un banco fuera del país. Pero no sé qué piensas tú, David. A ver, yo sigo considerando, digamos, una inversión en criptomonedas como una inversión de riesgo alto y a la cual, si nosotros queremos apostar por ese tipo de inversión, le destinaría una parte pequeña y mi tajadita de alto riesgo de todo mi portafolio, ¿no? Incluso cuando uno empieza, tú dices Tesla.
bacán, seguramente te vendieron la fórmula y hay muchas páginas web que ahorita están rondando, ¿no? Más o menos hazte rico en 10 años, porque lo que ha pasado con Amazon, ¿no? Te están vendiendo ese tipo de historia. Incluso si tú te vas a una casa de bolsa con gente técnica y que va a darte su primera recomendación, de pronto lo que te van a sugerir ni siquiera van a ser acciones específicas. Es decir, oye, ¿por qué no inviertes en ETF, que son instrumentos que agolpan, aglomeran una serie de acciones específicas de un sector determinado y que las representan y te dan una rentabilidad promedio? Entonces, lo que estás haciendo es diversificar, pero por sectores o por países. Uno puede invertir de pronto pues en las 50 mejores empresas de tecnología china, pero no estás Ujú. invirtiendo en una empresa en particular, sino estás invirtiendo en un instrumento que abarca un grupo de empresas. ¿Y por qué? Porque ya es una diversificación natural y el riesgo es bastante más acotado. Entonces, ¿cómo llego a Tesla? El problema de todas estas, digamos, estas llamados que están ocurriendo y uno encuentra por todos lados publicidad que te salta y te dice invierte en y hazte rico, es que te llevan a saltar todos los niveles de riesgo en una primera inversión. Eh, es, es, es absurdo, creo. Salvo, Y, insisto, que tu perfil de riesgo sea altísimo y realmente te quieres jugar la montaña rusa y te vas al todo o nada. y Pero además no de es por lo... sí, tanto criptomonedas como la bolsa son naturalmente especulativos en un corto plazo, ¿no? Entonces, naturalmente existe eh, esta fluctuación muy alta y que puede, como tú bien decías, está hecho para un nivel de riesgo alto, considerando el periodo en el cual uno tenga intención de generar cierto nivel de retorno. Aprovecho en acotar, por ejemplo, algunas preguntas ligadas a que también aplican mucho a la inversión en factoring, porque a diferencia de los terrenos especulativos de invertir en bolsa de valores, a menos que sea a largo plazo, como tú bien decías, criptomonedas también puede dejar de ser un nivel de riesgo muy alto si lo ves a muy largo plazo, también Mm, diversificando de forma correcta. En el caso de factoring, invertir en factoring se sustenta en base a facturas reales entre diferentes empresas y con políticas de pago que están definidas a 30, 60, 90, 120 días, que es lo usual, pero existe una transacción comercial. ¿Cómo que considerarías la inversión en factoring uno? Debería verse influenciada bajo ese tipo de plazos que maneja la inversión en factoring por la incertidumbre política? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿considerarías que deberíamos fijarnos en algunos sectores en particular o industrias? Por ejemplo, Eric nos preguntaba qué industrias que consideraríamos que son las más favorecidas o no serían tan golpeadas con esta coyuntura política económica. claro, a ver, no tan golpeada, si se quiere. Primero, la primera pregunta, no creo que el impacto, pues, sea tan fuerte en este minuto que el efecto se materialice pues en el impago de facturas en 3 meses. O sea, no lo veo posible, y menos cuando si hay una adecuada gestión de riesgo por parte de la empresa que le está ofreciendo, por supuesto, las facturas, ¿no? Y hay una selección de empresas que no solo tienen un track record adecuado, que han mostrado tener capacidad de pago en el tiempo y que si mantienen una buena gestión se irán ajustando. Pero de ahí a la situación de impago es una situación de deterioro de una empresa que deberíamos poder verla en un plazo muchísimo más largo, si es que se diera, ¿no? Entonces, no veo ahí un riesgo que se vaya a instalar rápidamente en este universo de inversión. Ahora, sectores, digamos, como menos golpeados. Lo que uno puede ver, todo lo que implica demanda interna, consumo local de productos, servicios locales, inversión, está un poco en stand-by, pues. Hay, primero, desde lo mínimo. Tú quieres comprar un electrodoméstico, de pronto ya se encareció por el tipo de cambio. Pensaste en comprar un auto, de pronto te va a parecer que no es momento.
Dice, ¿me voy a endeudar en dólares a este tipo de cambio? ¿Por cuántos años? Y si el dólar baja, sube. No, tu cabeza te va a llevar a la especulación y es más o menos lógico. Y lo más probable es que postergues una decisión de inversión personal como esa. Entonces ahí rápidamente puedes ver sectores de productos importados que se van a ver impactados. Eh, pero, por ejemplo, si piensas imagínate una gran minera, ¿va a parar sus inversiones? O sea, tiene una operación en marcha y tiene una operación en marcha con un nivel de Ujú. compromiso a 10 años. O sea, eso no va a parar. Lo que sí puede ocurrir es que digas, oye, este proyecto que lo teníamos pensado para esta fecha, este, no vale la pena en el riesgo político que se está asumiendo. Pero eso va a depender más también de el propio ministro de Energía y Minas, de qué medidas se empiezan a instalar, de qué tipo de negociaciones, si se va a incrementar los impuestos. Al final es que te cuadren los números. Además afectaría, digamos, a dejar de crecer, no a disminuir, ¿cierto? Porque serían No, claro, proyectos que no se han dado, que se podrían dar. sí, y eso ya es como pensar un poco más en el largo plazo de nuestra economía y Ujú. reducir lo que llamamos PBI potencial, ¿no? Es reducir las posibilidades que tenemos de crecer en el futuro ya pensando en un mediano plazo. Pero el deterioro nuevamente tiene que ser lo suficientemente importante como para que esas decisiones no solo se posterguen, sino finalmente se cancelen definitivamente. Entonces ya estamos hablando de otro terreno y todavía es muy temprano para pensar en eso. Pero operaciones en marcha mineras de ningún modo se van a detener. Entonces ahí tienes todo lo que tienes inversión de largo plazo, inversión ya instalada, es difícil que eso, como operación, por lo menos se tendrían que mantener y el respaldo, la espalda financiera, además de empresas que manejan ese gran tamaño de proyectos, pues no debería verse afectada, ¿no? Aquí, Ujú. salvo pues que realmente mañana salgan con una suerte de atentado contra un sector, ¿no? O sea, políticas instaladas de noche a la mañana sin ningún sustento técnico, como las promesas absurdas del 70-30, ¿no? Vamos a llevarnos el 70% de la rentabilidad. Bueno, Castillo en su momento no sabía explicar si de los ingresos o de la rentabilidad o de la utilidad neta, o sea, Ujú. no tenía ni siquiera esa visibilidad, pero vamos, promesas absurdas de ese tipo, bueno, sí llevarían pues a prácticamente la destrucción o la afectación de todos los sectores. Entonces, yo creo que hay que ir mirando mucho quién es el pagador, a qué sector pertenece digamos, buscar ciertas lógicas, ¿no? De qué podrían pasar con esos determinados sectores y cómo podrían estar, eh, digamos, moviéndose, ¿no? Aquí, te digo, Gustavo nos pregunta sobre el mercado de bienes raíces. ¿Cómo lo ves? bueno, mira, es curioso, en pandemia, saliendo de pandemia, se empezó a recuperar muy rápidamente la venta de departamentos, por ejemplo. Fue una sorpresa importante, ¿no? Hoy, hoy diría que más bien hay como cierto cuidado, ¿no? Pero creo que es el comportamiento natural de cualquier sector, de decir es momento vas calculando demanda, pero la demanda no se estaba comportando mal, ¿no? Eh, y no diría que es un sector que hoy día esté paralizado. No, yo creo que si bien lo que se está debatiendo es un poco los siguientes proyectos que se van a asumir, el problema creo que sí va a tener un poco el sector inmobiliario, es Ujú. que mucho de lo que se está yendo en dólares fuera del país, de pronto no va a volver. Entonces hay mucha inversión personal, que de pronto gente que por temor a las circunstancias ha movido sus excedentes y fácilmente no va a desinvertir y regresar acá donde era muy activo el mercado de fondos inmobiliarios. Entonces, ahí yo creo que van a haber más bien algunos problemas de levantamiento de capital para los administradores de fondos inmobiliarios que podrían, digamos, aletargar un poco el dinamismo que tenía el sector gracias a este buen financiamiento
que además mostraba buenos retornos. Al mostrar buenos retornos durante los últimos años, la inversión inmobiliaria, y ya sea fondos incluso desde los de Edifica hasta los de Ace Capitales, han tenido rentabilidades de 2 dígitos, súper atractivas en plazos, por supuesto, de 10 años y con tickets que eran mucho más altos y han ido reduciéndose hasta ser accesibles más o menos al común de los mortales peruanos, ¿no? Y como bien dices, es probable que la demanda siga existiendo, pero quizá el fondeo de estos proyectos de inversión es el que finalmente se haya paralizado un poco, ¿cierto? Y hay o sea, necesidad de vivienda va a haber, por ejemplo, entonces, porque ahí hay como una brecha grande y tienes a una masa de profesionales que va a estar todavía, digamos, tiene posibilidades de pensar en una deuda de largo plazo, de comprar sus departamentos, eso va a seguir ocurriendo, lo que de pronto es transformarse la demanda, ¿no? El Ujú. sector inmobiliario va a ir encontrando nuevos espacios, ¿no? De pronto va a haber o sea, no me extrañaría un boom de lo que llamamos más vivienda social, porque tú como consumidor incluso puedes bajar las expectativas. Digamos, eras un, un peruano, un limeño que vivía en Jesús María, entonces, que estaba aspirando a mudarse a San Isidro y que tenía esas expectativas y de pronto en un contexto dice, mejor no la tenemos tan segura, mejor me mantengo en mi distrito. O iba a salir de Breña, donde vivía en familia, y de pronto iba a comprarse un departamento en Jesús María, al frente, de la Avenida Brasil, iba a cruzar la pista y vivir, digamos, en una mejor zona, pero decide más bien comprar en el mismo distrito, bajar sus expectativas personales. Yo creo que ahí, por la necesidad, por la propia demanda que sigue siendo dinámica, lo que puede haber es un reacomodo. Y un Ujú. reacomodo bueno, vivienda social incluso ha tenido una reglamentación en todo Lima, que creo que está haciendo que empiece a ser como un mercado bastante dinámico, por ejemplo. Genial. A ver, un par de preguntas ligadas al factoring que creo que puedo ayudarles a responder. Se recomienda, dada la coyuntura, tener inversiones en factoring, pero solamente en dólares. Yo personalmente recomendaría siempre en ambas monedas, bajo la misma lógica de la diversificación. Y además considerando que factoring es una inversión a corto plazo, yo sugeriría siempre mantener las monedas diversificadas y considerar siempre qué proyección y predicción se tiene sobre las inversiones que se realicen en factoring. Si la tienes en una proyección a corto, mediano o largo plazo, pues verificar qué tipo de gastos o ingresos vayas a tener en el futuro y considerar esa variable dentro de la distribución de monedas. Y, Y la segunda, sí, David, y comenta. ahí, Alex, a ver, si no tienes gastos en dólares, si realmente el dólar no está dentro, no pagas ni la renta de tu departamento en dólares, la tienes, y tienes incluso eso en soles, que es algo medianamente usual, pensar Pues en te vas dólares en soles, claro. claro, pensar en dólares es solo especular, ¿ah? O sea, quitémonos de la cabeza también un poquito esa lógica, ¿no? Eh, Uno tiene que hacer match entre lo que, con sus propias necesidades, ¿no? Julio Uno Velarde, tiene que, y perdón que te interrumpa, uno tiene, como tú bien decías, uno tiene que ser consciente que cuando no tienes en tu día a día un contacto directo de necesidad de dólares, lo que hagas en el tipo de cambio es meramente especulativo, ¿no? sí, y de hecho, por ejemplo, a ver, te digo, mi propio hermano estaba pagando su renta en dólares, y ya la casera, la propietaria del departamento, por iniciativa propia, le está diciendo, bueno, fijamos un número en soles, porque un número ni para ti ni para mí, ni para ti ni para mí, porque, claro, no podemos seguir en esta volatilidad, no sabemos si va a subir, bajar, puedo creer que va a subir y de pronto te vas a sentir abusado por mí como una arrendataria. Entonces, fijemos ya el número y gane quien gane, pierda quien pierda, pero nos quedamos con un número ya solarizado. Incluso ustedes, si tienen algún gasto en dólares, podrían buscar la solarización de ese gasto y olvidarse del tipo de cambio porque en su flujo no está. Decía que Julio Velarde siempre se burlaba de los periodistas, se decía, pero señor, ¿usted vive en Wisconsin?
te decía, porque ¿qué tanto te preocupas? Lo que quería decir es, ¿qué tanto te preocupas del dólar si tú no tienes gastos en dólares y vives en el Perú, vives en Lima, Perú? Entonces, bueno, a ver, eh, si es corto plazo, pensaría en dólares y en esas diversificaciones también un poco de acuerdo a que si mi necesidad de liquidez va a ser en qué moneda, ¿no? Ujú. Voy Genial. a traer un cargador porque se me está acabando aquí la batería un Adelante, momento. adelante. Y yo aprovecho en ir respondiendo algunas preguntas dirigidas a mí, o bueno, ligadas a lo que yo pueda responderles. Manuel nos comenta, ¿qué impuesto se paga por las ganancias en estas inversiones, en factoring? El único impuesto ligado directamente a la inversión en factoring es la de inversión de ganancia de capital, que son 5% de las ganancias que generes por la inversión durante el año, que en el caso de Finsmart se van reteniendo 3 veces al año, cada 4 meses. Eh, Luego, Edwin me comenta que estaba pensando invertir en opciones de Standard Poor's 500, el retiro de su FP a largo plazo, más o menos a 30 años. ¿Qué opina al respecto? Mira, lo primero que te diría es, y creo que para cualquier lógica de un profesional en inversiones, siempre hay que prever, y es un buen punto, la proyección que se tiene del retorno. Me parece, si tú tienes un interés en tener una proyección de inversión a 20 o a 30 años, me parece bastante bueno de que tengas estas proyecciones en bolsas de valores o en estos índices como Standard Poor's 500. Yo sí te recomendaría de que además tuvieras cierto nivel de diversificación. Diferentes modelos de, si no es solo índice, hasta puedes tener un pequeño porcentaje en criptomonedas, porque teniendo esta proyección a largo plazo es bastante interesante tener diferentes opciones. Pero tendría que saber específicamente cuáles son tus necesidades muy puntuales, ¿no? Bueno, Máximo me pregunta la posibilidad de que la factura que se ha invertido no la paguen. Trataría de responderlas estas muy rápido porque no es un poco la temática y me gustaría mucho aprovechar al máximo a David sobre lo que más sabe, que son estos escenarios de inversión en políticas, pero sí lo respondo muy puntualmente. Los riesgos de inversión y de impago en factoring, por supuesto que existen, pero como bien decía David, el principal sustento se encuentra en una capacidad de elegir muy bien a las empresas, que exista un filtro de riesgos importante, de que existan elementos que permitan verificar que la empresa tiene una salud financiera importante y que al final son muy pocos los casos donde estas empresas pueden caer en un default o en un potencial impago de un momento a otro. Esto usualmente se da en una proyección bastante larga de tiempo. Eh, David, ya estás con nosotros de nuevo. Acá hay también algunas preguntas ligadas a lo que creo que nos puedes ayudar. Acá habla, por ejemplo, a ver, ¿qué expectativas se tiene? Bueno, insisten un poco en el tema de construcción o tiendas especializadas en este sector, por ejemplo, Sodimac o Promart. Creo que hay bastante interés en ver cómo se maneja todo este sector, cómo se manejaría todo este sector de construcción. Quizá ya no de bienes raíces específicas, que es casi como la última milla, sino, digamos, de todos estos servicios muy ligados. Sí, mira, la demanda de cemento incluso se toma siempre como un indicador adelantado del PBI, nos dice más o menos cómo puede ir la economía, porque esta refleja mucho la autoconstrucción, ¿no? Entonces, sí, eso por Ujú. supuesto va de la mano con que si la gente está sintiendo de que puede hacer esas pequeñas inversiones en una mejora de sus propias vidas, ¿no? Entonces, creo que la construcción en general va mucho de la mano del crecimiento económico del país y aunque nos saltamos la lámina sin necesariamente explicarla, si pensamos ya en digamos, en un plazo de mediano, de más de un año por lo menos, sí podemos ver que el 2022, si se mantiene Castillo en estas medidas, digamos, se mantiene en esta radicalidad de discurso y después de ejecución, sí es un escenario en el que el PBI podría haberse golpeado y naturalmente eso se vería también reflejado
en los resultados de las empresas de construcción. Sí, lo que estamos viendo y en los resultados también de, por supuesto, en las ventas de empresas de este tipo como Sodimac o Promar, ¿no? Entonces, eh, insisto que igual es, hoy el gobierno es una especulación, o sea, el gobierno no da ni siquiera señales tan claras de definición, no termina de marcar su propio terreno de juego, eh, y, y digamos ya hay quienes hacen conteo de votos en el Congreso, ¿no? A ver qué tan posible Sí. es pasarlo o no. Y eso nos comentaba un poco también Denise en el webinar anterior, incluso previa al mensaje presidencial y todo lo que se dio, de que hay personas, políticos que ya están en una tendencia de plantearse escenarios bastante diferentes, ¿no? Sí, ahí yo creo que minar la democracia tampoco va a ser definitivamente un buen escenario. Hoy, no existe, digamos, una suerte de fundamento que pueda justificar una vacancia. Y al final, la vacancia en un Congreso es un asunto de votos. Si nosotros aceleramos un proceso como ese, lo que vamos a crear es la posibilidad de un gobierno no reconocido como legítimo por una parte de la población importante que dio su voto y que de pronto ve que a su elección simplemente desaparece por la voluntad de lo que va a entender como un ejercicio arbitrario del poder y antidemocrático. Entonces, se puede Ujú. tener un resultado que puede ser peor si se acelera este proceso. En cambio, si es que hay un deterioro gradual del gobierno y algunas facciones del Congreso de carácter más democrático, no las de ultraderecha, sino las que se piensan más razonablemente los efectos de una vacancia, se empiecen a verlo como una posibilidad. Es decir, para llegar a los 87 votos que demanda una vacancia, necesitarías estos votos de, por ejemplo, de Somos Perú, del Partido Morado, y aunque son pocos, son unos 9, terminan siendo realmente relevantes, determinantes en este conteo. Y entonces son bancadas que por pequeñas que son, terminan siendo determinantes y que hoy están definidas en ese punto más de centro, en el que no van a apostar hoy por una vacancia, pero en un escenario de deterioro y en el que se empiece a construir un discurso de vacancia, una justificación de vacancia, podrían recién adherirse a. Algo que también podría Ujú. ser determinante es la propia estructura de la bancada de Perú Libre. Ahí tienes una facción, digamos, unos 13 congresistas que están digamos que son los profesores, ¿no? Llevados por Castillo y que según IDL Reporteros están buscando por lo menos desmarcarse del grupo de la facción serronista, descontentos también con lo que está sucediendo con los nombramientos, con los nombramientos de gente vinculada a la corrupción, vinculada a distintos actos delictivos, cuestionable en general. Entonces, también allí un Castillo tendrá que empezar a determinarse si es que se radicaliza hacia la ala serronista o finalmente empieza a trabajar con esta facción, pierde la facción serronista, se deshace de todas estas incertidumbres, eh, busca un respaldo democrático en otras fuerzas y a la vez que impide su vacancia, eh, genera una gobernabilidad que hace viable su gobierno. Ujú. No sé Ujú. pues, qué tan inteligente pueda ser al operar en los siguientes meses, pero como ven, hay todo un abanico de posibilidades allí y de hechos que van a tener que ir sucediéndose para determinar cuál puede ser el futuro. Por el momento, es tal la incertidumbre que cada día vamos construyendo algo, ¿no? O sea, hoy, si mañana ponen a Velarde con 3 técnicos, la circunstancia que de lo que estamos hablando hoy empieza a transformarse de manera importante, solo un hecho. Y eso se puede determinar esta semana. Yo, digamos, para hacerlo sencillo, yo temo escribir una columna el viernes que salga publicada el domingo en la revista y que ya quede desfasada, porque en ese interín
podrían darse cambios relevantes, ¿no? Nombramientos, ratificaciones, o señales de garantía o de radicalización, en todo caso. Genial. Muchas personas preguntan acerca de ciertos sectores en especial. Por ejemplo, Alejandro habla, no, perdón, Alejandro ya le respondimos sobre el tema de la parte de construcción. Cristian, por ejemplo, nos pregunta qué se espera del desarrollo de la inversión minera. Por un lado, Leonidas nos pregunta acerca de la agroindustria y las agroexportadoras. Y finalmente también nos preguntan, ¿será el año 2022 la recuperación del sector turismo? Mira, a ver, turismo va a depender muy fuertemente de la vacunación y sobre todo de la reapertura de digamos, la reducción o el ajuste de las medidas sanitarias a nivel local. Y la reactivación en general de un movimiento global de turismo. Entonces, hay bastantes factores, pero más vinculados a los asuntos sanitarios. La aparición de una tercera ola podría retener aún más. Lo que hay sí es como todavía hay señales de como un proteccionismo excesivo en el Perú, y poca viabilidad de reapertura. Ojalá que de alguna manera eso se cambie, pero estamos concentrados en el gobierno quizás en otros aspectos y no estamos mirando detalles que bien podrían dinamizar sectores deprimidos por la pandemia como el turismo. Yo creo que el minero tiene un escenario internacional favorable, tienes un precio de cobre alto, cercano digamos, a los niveles o en los niveles de el boom de los commodities de hace una década. Entonces, es una pena más bien que en ese escenario no estemos más bien alentando la inversión minera, ¿no? Sino más bien eh, dando todas estas señales de desconfianza que creo que de momento no van a parar operaciones porque nadie es loco y ninguna transnacional minera va a parar operaciones, pero sí va a empezar a evaluar con mayor cautela los proyectos que inversión que tenga. Igual puedes asumir el riesgo, porque si tienes precio alto y no ves necesariamente unas amenazas de mayor, digamos, carga impositiva, tributaria, de pronto pues dices, oye, asumo el riesgo de que esto se radicalice más y de todas maneras inicio para aprovechar estos precios. Oro y cobre sin duda están a muy buenos precios. Oro como activo refugio por tiempos de crisis, que es una correlación natural. El cobre porque ya tienes una China casi reactivada a los niveles prepandemia. Entonces ahí, contexto completamente favorable, pero va a depender mucho de las circunstancias políticas. Y había otro sector. ¿Cuál era el otro sector? Bueno, hablaban de turismo, agroexportación y agroindustria. Bueno, agroexportación dependería además de demanda global. Y si, a ver, y si vemos como a nivel global por zonas, tienes Europa, tienes Estados Unidos, tienes China, y que son mercados importantes para la agroexportación, que ya están en dinámicas distintas, en momentos distintos, en momentos sanitarios distintos. Entonces, en Estados Unidos sorprende incluso para un peruano que viaja. Yo estuve un mes allá en California, digamos, digamos, la actividad que se vive en el día a día y el poco temor que se tiene de contagio, eh, al menos en ese momento. La posibilidad de una tercera ola, por supuesto, en todo el mundo y en distintos países va a actuar. Entonces vamos a depender mucho más de eso. Sí, la tercera ola tiene impactos más acotados, entonces los países que ya están reactivándose y recuperando sus niveles de producción prepandemia, pues deberían demandar pues, los niveles de demanda que tenían para nuestros productos de agroexportación que teníamos antes de pandemia. Entonces deberíamos ver ahí naturalmente una recuperación. Los agroexportación es un, un sector que ha adquirido mucha relevancia en los últimos 15 años y que lamentablemente más bien el bache que ha tenido el año pasado se debe pues
al ajuste en los beneficios laborales que tenía en particular el sector y que tienen que haber elevado sus costos, ¿no? Entonces, ahí naturalmente le mueven los estados financieros. Genial. Bueno, ya he tratado de responder también en paralelo algunas preguntas que me han estado haciendo. Finalmente, para ir ya cerrando, David, ¿cómo, cómo bajo esta lógica de un escenario de inversión, como decía el título de este webinar, 2021-2022, ¿cómo percibirías tú esta visión que se tiene de incertidumbre, pero crees que esta incertidumbre se mantendrá? ¿Crees que la lógica de un inversionista es esperar o tiene que asumir esta nueva normalidad de, digamos, de incertidumbre en el país y tomarlo como una variable más en su lógica de decisión? ¿Y qué tipo de tips darías tú para sugerir a los inversionistas como variables a tomar en cuenta para un escenario de inversión en estos próximos 12 meses? Sí, mira, allí lamentablemente sí creo que la incertidumbre se va a mantener. Creo que el gobierno que ha asumido es un gobierno incapaz, es decir, al margen de nuestra ideología, de qué parte en el espectro político donde nos situemos, de por quién hayamos votado, demuestran incapacidad por falta de cuadros técnicos, es decir, es un partido improvisado, es un gobierno improvisado y es un gobierno además que está inoculado por facciones claramente corruptas. Entonces, eso no nos lleva a un escenario favorable o por lo menos de certidumbre. No tenemos una predictibilidad de lo que va a ocurrir ni siquiera en el siguiente mes. No digo en los siguientes 6 meses, no digo en el siguiente año. Pero, pero quienes invertimos no tenemos como opción sacar nuestra plata en cash y meterla bajo el colchón. O sea, ese escenario no existe. Así que lo que nos queda es ver lo que nos da una mayor tranquilidad a nosotros mismos. Y eso responde muchísimo a nuestro propio perfil, ¿no? Y, por supuesto, nuevamente a nuestras necesidades de liquidez, a nuestras necesidades de moneda, a los plazos en los que estamos dispuestos a invertir o no. Por supuesto que alguien que tiene las posibilidades de invertir en el largo plazo se podrá sentir un poco más tranquilo. Eh, pero, sin embargo, yo creo que sigue habiendo una oportunidad enorme en este corto plazo que representa el universo de las facturas, ¿no? Yo mismo he estado invirtiendo en facturas y sí, y me gusta mucho como instrumento, como opción, y por supuesto, que implican un riesgo sistémico, o sea, frente al escenario que tenemos en el país, pero también hay unos márgenes bastante más interesantes en los que te pueden ofrecer otras alternativas de inversión. Y ya sabemos, pues que riesgo y rentabilidad siempre van bastante de la mano. Así que, pero yo creo que ser selectivos, mirar bien a quiénes, en dónde vamos a meter, si es que se trata de opciones. Yo mismo le da una mirada a las empresas y a veces un googleo te da una idea de qué tipo de empresa es, en qué proyectos invierte, si está, dónde está, si opera a nivel nacional, solo está en Lima, dónde tiene sus proyectos. O sea, uno puede rápidamente darse una idea muchas veces con una buena googleada, al margen además de la información que te brinda la empresa, ¿no? Entonces, yo no Ujú. de ningún modo descartaría esas posibilidades de inversión. Genial. Pues creo que ya he tratado de barrer con todas las preguntas, que han habido varias. Voy cerrando este webinar también comentándoles que Finsmart siempre está apostando por tener este tipo de espacios abiertos con especialistas independientes que buscan dar un punto de vista que creo que nos parece muy valiosos
en las diferentes tomas de decisiones que un inversionista debe tener. Más allá de si desean o si están interesados o no en invertir en factoring, nos interesa mucho que tengan la mejor educación financiera de inversiones, que comprendan de una forma muy específica la situación política, que deberíamos considerar como incertidumbre, que deberíamos considerar como especulación, que deberíamos considerar como un problema sistémico, que deberíamos considerar como un problema que a veces es creado en muchos casos por los propios medios de comunicación. Tener personas especialistas que nos puedan dar un punto de vista basado en elementos objetivos, con sustento, y que nosotros vayamos cada vez construyendo una opinión y un pensamiento crítico sobre esta situación, y creo que eso ayudará mucho también a que vayan creciendo inversionistas cada vez más informados y educados en estos temas. Pues nada, David, te agradecemos mucho el tiempo, la gran perspectiva que nos has dado acerca de la situación política. Yo creo que al estar siempre en el día a día, en frente de Semana Económica, te da un punto de vista bastante valioso, con información de primera mano, con perspectivas de primera mano, con especialistas de diferentes sectores que trabajan también en Semana Económica, que le dan este plus que permite tener una opinión bastante informada del tema. No sé, David, si quieres decir algo más. Bueno, que se suscriban a Semana Económica, no, mentira. Pero creo que sí, algo que es importante es la información. Eh, y de verdad, hoy tenemos opciones, no digo Semana Económica en particular, uno puede tener suscripciones digitales de distinto tipo. Gestión es una opción también, por supuesto, o sea, pero hoy más que nunca es relevante, es importante, porque de verdad quieres entrar a algún sector, le das una mirada a una buena web económica, y insisto, un gestión también es una buena opción, una Semana Económica, si lo que estás viendo es terreno local, y haces una buena búsqueda por sector y empiezas a ver si es que hace sentido de pronto hacer determinadas apuestas. Entonces, creo que hoy día la información es mucho más valiosa que antes, y sobre todo busquemos fuentes serias, ¿no? Hay lamentablemente en los medios de comunicación eh, mucho fake news que viene de afuera y que también está instalado dentro en algunos medios de comunicación, que muestran poca solvencia periodística, que han hecho un trabajo hasta sucio en campaña. Pues tengamos Ujú. cuidado también sobre las fuentes que tomemos, ¿no? Genial. Pues nada, les agradecemos mucho su participación. Para algunos que no hayan podido responder la encuesta, las 3 preguntas que hemos puesto, les agradecería mucho que nos ayuden respondiéndolas. Y nada, les agradecemos mucho el haber estado hasta ahora con nosotros. Este video usualmente lo terminamos también compartiendo en YouTube, que les estaremos enviando también el enlace en los próximos días. Y nada, esperamos no solo David tenerte en una siguiente ocasión, sino seguir con esta serie de webinars que, como bien decía, FISMER busca que cada persona tenga cada vez la mayor información posible y que pueda ser siempre un inversionista muy informado sobre las decisiones. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, muy buenas noches y que tengan todavía un feliz día. Un abrazo. Y chao, Gracias. David, gracias. Chao, chao. Adiós.